Pedro, lo primero de nada, muchas gracias por recibirnos, por aceptar hablar acerca de la economía canaria, de los autónomos de Canarias y de este año que ha sido apasionante y con mucho trabajo de por medio. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a ti, Monse, por siempre estar presente con ATA Canarias y tenernos tan en cuenta. Estamos ya acabando, bueno, esta entrevista además saldrá en los primeros días de enero, acabando un 2024 laborioso, con un montón de nuevos proyectos y bueno, donde la economía ha ido, yo creo que más o menos según lo previsto. Me gustaría primero hacer un pequeño balance de qué sacamos de este 2024. Bueno, yo creo que primero tenemos que ponernos en situación, ¿no? Vivimos en un momento de grandes cambios, ¿no? A nivel global, ¿no? Y esos grandes cambios pues provocan situaciones de incertidumbre y en muchos casos de retos, ¿no? Y ahí, ¿qué papel es el que tiene que jugar el empresariado canario? Pues es un papel reflexivo, un papel moderado, un papel que ayude en ese desarrollo económico y social de Canarias, y creo que ese es un papel clave que debemos abordar y que debemos reflexionar los empresarios. Con respecto a los números y a cómo nos ha ido a los autónomos de Canarias este 2024. Ha sido un año de récord en crecimiento de nuevos autónomos. En términos interanuales hemos crecido más de 3.800 nuevos autónomos, liderando porcentualmente en un 2,7 el crecimiento frente al resto de comunidades autónomas. Somos líderes en todo el país. Si bien es cierto que en materia de creación somos líderes, tenemos un reto a la hora de la consolidación de esos autónomos y el crecimiento. Tenemos un tamaño medio inferior y por lo tanto eso plantea algunos retos que debemos abordar para una consolidación y para una mejora de nuestro tejido productivo. Podríamos decir que Canarias, ya no solo con los autónomos, sino en términos generales, se encuentra en un momento de crecimiento, tú que estás mano a mano con los autónomos y en la calle, como quien dice. Yo creo que hay que diferenciar esa creación de esa consolidación, si bien es cierto de que los números con respecto a la consolidación y al crecimiento no son buenos. Tenemos pues alrededor de 144.000 autónomos, de los cuales el 50% no tiene empleados, hasta el 80% tiene hasta 2 empleados y en el caso hasta el 96% tiene menos de 10 empleados. Significa que tenemos un tamaño medio pequeño y eso supone retos a la hora de abordar inversiones, a la hora de abordar músculo financiero, capacidad de resiliencia ante cambios que continuamente estamos abordando desde el punto de vista social y económico, y por lo tanto creo que debemos trabajar para incrementar el tamaño medio de nuestro tejido productivo, porque esa es el reto y la capacidad que van a tener los autónomos para continuar con su actividad. Hay una cosa que siempre ha preocupado al empresariado canario y ahora mismo está más en boca de todos que nunca: el REF, ese régimen económico y fiscal que tenemos en Canarias. Una fiscalidad que siempre preocupa a los canarios porque evidentemente somos una región ultraperiférica, competimos en otra liga, en otras condiciones. Entonces me gustaría saber qué te parecen las medidas que tenemos vigentes y a lo mejor qué otras medidas o qué otro impulso, qué otras ayuditas pudieran tener los autónomos y empresarios para seguir mejorando y profundizando en eso. Bueno, lo primero, Monse, nuestros fueros, que son históricos, hay que aclarar que no son un privilegio. Claro. Es decir, es una herramienta que nos permite situarnos en igualdad de condiciones al resto de España. Claro. Y por lo tanto nuestra singularidad de fragmentación, de lejanía, es lo que nuestro fuero, nuestro régimen económico y fiscal ha permitido que Canarias hoy esté mucho mejor
que si no hubiésemos tenido estas herramientas. Claro. Si bien es cierto de que la sociedad, como antes hablábamos, cambia, está en continuo proceso de cambio, la economía, los negocios, las empresas, la actividad económica, somos una sociedad mucho más globalizada y por lo tanto los instrumentos se tienen que adaptar al reto en el que vive en cada momento esta sociedad. Nuestro régimen económico y fiscal, cuando ha ido alineado con el proceso en el que está viviendo la sociedad, converge y nuestra sociedad ha crecido, pero cuando no se adapta a la realidad hemos retrocedido. Y por lo tanto creemos que debemos hacer una modernización de los instrumentos de nuestro régimen económico y fiscal, y ahí está haciendo un trabajo muy importante el comisionado del REF, sí, que además muy alineado con todos los sectores económicos y con una visión muy transversal. Hay herramientas como la reserva de capitalización de Canarias o la mejora de una bonificación o una reducción de los tramos del IRPF para las rentas que van a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los autónomos de Canarias, y eso es una reivindicación que sin duda creo que va a ser un avance para la mejora económica y social de toda Canarias. Por lo que podemos ver, Pedro, también y con el trabajo del comisionado del REF, parece que al menos desde la parte pública de este gobierno de Canarias se empiezan a hacer los deberes, ¿no? de trabajar conjuntamente con el empresariado para buscar soluciones y que no solo sea un papel con un montón de medidas, sino ejecutar las acciones, ¿no? Y te diría, Monse, que no solamente es estar preparados para cuando esa negociación política se pueda dar para ejecutarla, sino también el tener datos, informes y estudios objetivos en el que midamos el impacto de esas medidas y que no sea una cuestión, un brindis al sol, las medidas aquello que nos gustaría, pero que después no tenemos los estudios necesarios para identificar si esas medidas tendrán un impacto adecuado y bueno para la sociedad canaria y desde el punto de vista económico, fiscal, si son viables. Y ese es el papel que está jugando hoy el comisionado, del cual nos sentimos muy orgullosos del trabajo que está realizando. Gran parte de la mejora de los autónomos y de los empresarios en general viene también de esta visión, especialmente después de la pandemia, parece que precipitó todo, la innovación, la tecnología, en todos sus aspectos ha venido para quedarse y hay medidas políticas y medidas económicas que han ayudado a subirse al carro de esta innovación y esta mejora tecnológica, y parece que Canarias, además que este mundo lo conoces bien, Canarias se ha subido a ese carro. ¿Somos una región innovadora y bien digitalizada o cuáles son nuestros puntos más débiles en este sentido? Bueno, primero tenemos un reto, sin duda. La digitalización es una palanca transversal a todos los sectores económicos, para la mejora de la productividad. Y Canarias tiene un reto en materia de digitalización. Somos una economía basada en servicios, donde el porcentaje de inversión en innovación y en digitalización es inferior a la media española. Claro. Pero también es cierto de que tenemos nuevas oportunidades en materia de digitalización, como es la propia inteligencia artificial generativa. La tecnología, el binomio inversión en tecnología, tamaño y medio de empresas es importante. Y antes hablábamos de que el tamaño de las empresas en Canarias tiene un reto en cuanto a su crecimiento. Claro. Por lo tanto, el conocimiento que tiene la empresa canaria en materia de digitalización y las inversiones, al ser inferiores, porque también son inferior su tamaño, hace que sea un reto el subirnos a ese tren de la digitalización. La tecnología por sí mismo, hemos vivido tecnologías como el Big Data, el blockchain, de difícil implantación para la pequeña empresa. Hoy la inteligencia artificial generativa es una oportunidad porque permite poner el contador a cero y podernos subir a ese tren, que es un tren que afecta directamente a la cuenta de resultados de las empresas, mejora de productividad. Eso a su vez también nos lleva a otro reto, que es la ciberseguridad, una mayor
exposición digital, requiere también una mayor seguridad. Estamos viendo cómo los números de ataques en materia de ciberseguridad están creciendo y cómo además están impactando de una manera fuerte en las empresas. Claro. El dato, el 60% de las empresas que son atacadas a lo largo de los siguientes 6 meses cierran, con lo cual es un dato importante y por lo tanto debemos trabajar en la concienciación de los empresarios en materia de ciberseguridad, en subirlos a ese tren de la digitalización y además también en tener planes de contingencia ante estas situaciones. Pedro, ¿están sufriendo los autónomos de Canarias también y las pequeñas empresas esa crisis de talento y de personal que estamos viviendo? Ya no es casi de un sector solo, parece que todas las empresas tienen problemas para conseguir personal cualificado y que esté dispuesto a trabajar bajo unas condiciones laborales óptimas, pero a cumplir también con las empresas. Es casi lo más cuestionado los últimos meses por las empresas, al menos por lo que yo les escucho. No sé si los autónomos de Canarias también están en esta situación. Al final tenemos sin duda un reto a la hora de abordar las necesidades laborales en el mundo de la empresa. Nos encontramos con problemas cuando tenemos necesidades de posiciones en todos los sectores económicos, de identificar ese personal cualificado. Por eso, Monse, es tan importante que hagamos una apuesta decidida, primero por la formación, formación para todos y en las diferentes etapas de vida. No solamente tenemos que formar a ese estudiante, sino que ser capaces de dar nuevas capacidades al personal que ya está trabajando. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos a una sociedad globalizada en el que se transforman las posiciones y se transforman los puestos de trabajo y por lo tanto tenemos que capacitar a nuestra sociedad, estar en un continuo cambio. Para ello tenemos que hacer una apuesta decidida por la formación pública, formación privada, en igualdad de oportunidades, en el que el reto es que la capacidad que tengan las personas de esfuerzo, de sacrificio a la hora de esa formación sea la que le permita posicionar su desarrollo personal con independencia de su renta, de dónde vive, una formación gratuita que nos va a permitir llevar a una sociedad libre. Esa yo creo que es el mayor reto. Sí, también hay que diferenciar la parte de la formación y el reto que también tenemos como sociedad en el envejecimiento de nuestra población activa, cada vez menos natalidad y cada vez tenemos una mayor capacidad de esperanza de vida. Por lo tanto, tenemos que abordar ese reto y para ello es una oportunidad también esa posición que tiene Canarias en esos flujos migratorios de África hacia Europa. Tenemos que convertir esa situación que a día de hoy tenemos con los menores no acompañados, darle una oportunidad. Tenemos que involucrarnos también el tejido empresarial en la solidaridad con esas personas, con esos niños, formarlos y darles oportunidades que por un lado serán claves para su desarrollo en esta sociedad, pero también serán una oportunidad de mano de obra para las empresas del futuro. También hay que diferenciar la situación de la mano de obra, del problema de mano de obra con el talento. Claro. Cuando hablamos del talento, hablamos de mano de obra de alto valor, en una sociedad que post-COVID hemos visto como ya los puestos de trabajo en muchos casos son híbridos o son en remoto. Competimos al final por retener y captar talento, pero también lo hacen otras sociedades en donde la renta per cápita es mayor que la nuestra y por lo tanto tenemos que buscar la manera en la que podamos ese desarrollo económico y social de Canarias avance para poder tener oportunidades, para poder captar y retener ese talento que también existe en Canarias. Las organizaciones empresariales son esos entes interlocutores entre el empresariado,
y la parte política, y también un espacio de debate interno donde todos los empresarios al final estamos hablando de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestros retos. Son entidades con mucho valor aquí en Canarias históricamente y en toda España. Me gustaría saber cuáles crees que van a ser en general los retos para que estas organizaciones y federaciones pues sigan en una línea ascendente y el empresariado pues siga creyendo en ellas y entendiendo el gran valor que tienen además como defensa de sus propios intereses. Bueno, el papel que juega las organizaciones empresariales y los sindicatos, que también son sector público, sector privado, perdón, no sector público, es clave para el desarrollo de nuestra sociedad. Juegan un papel que son un elemento vertebrador entre el mundo de la empresa, la política y el papel que juegan estos en términos que además le confiere la propia Constitución en términos de diálogo social, en términos de negociación colectiva. Pero tenemos que ser capaces también de adaptar, modernizar, al igual que lo hacen las empresas, al igual que lo hace la sociedad, en ese modelo para atraer al sector empresarial y entienda y se involucre en las propias organizaciones empresariales y en ese desarrollo económico y social que juega un papel tan importante en las organizaciones, y por lo tanto debemos trabajar conjuntamente para que los empresarios se involucren. Creo que los empresarios han sido capaces, esos líderes empresariales han sido capaces de transformar sus empresas, de darle un liderazgo, de llevar la empresa canaria incluso a la internacionalización, claro. Y debemos integrar esos valores dentro de las organizaciones porque son los valores basados en la solidaridad, en el desarrollo económico y social, en la libertad, y debemos tener ese conocimiento dentro o cerca de las organizaciones empresariales. No puedo hablar de las organizaciones empresariales sin hablar precisamente de ATA Canaria, donde tú eres presidente y donde llevan un año, más de un año, con una actividad frenética. Me gustaría saber un poco cuáles son las líneas principales que se han estado trabajando y también pues mirar un poco cómo van a distribuir a partir de ahora estructuralmente pues todas esas peticiones, hacer un poco de balance del trabajo interno de esta organización de trabajadores autónomos en Canarias. Pues mira, Monse, nuestro objetivo es establecer o ayudar a encontrar el marco regulatorio que permita no solamente esa creación, sino esa consolidación y crecimiento de los autónomos, ¿no? Tenemos unos retos. En este 2024 hemos trabajado sobre esa medida que ha sido tan exitosa de la mano de la Consejería de Autónomos y del vicepresidente del Gobierno de Canarias, que ha sido la cuota cero. Un elemento que ha sido todo un éxito a la hora de creación de nuevos autónomos, como ha demostrado además el liderazgo a nivel nacional en crecimiento porcentual de nuevos autónomos. Ahora, para este año 2025, estamos trabajando en el análisis de aquellas medidas que pueden ayudar a aquellos autónomos que ya están creados y que les permita ayudar a esa consolidación en los primeros años de vida y a ese crecimiento. Ese es el reto, que no solamente en la creación, sino acompañarles en el proceso de crecimiento, que a su vez es tan importante para el desarrollo económico y social de Canarias. También nos hemos centrado de una manera importante desde ATA Canarias en la digitalización. Creemos, somos fieles pensadores de que la digitalización es una herramienta clave para mejorar la productividad del autónomo, y por lo tanto estamos trabajando en proyectos y en medidas no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional con el resto de las ATAs en materia de digitalización. Así como hemos encabezado y liderado desde ATA Canarias todo el proyecto de Kit Digital a nivel nacional, que desde la propia organización ha sido pues todo un chute de energía, ver cómo en muchos casos este proyecto ha impulsado a autónomos a entrar en el vagón de la digitalización, y vemos resultados muy positivos. Solo me queda, Pedro, preguntarte un poco por esos objetivos que son ineludibles o que al menos estás trabajando
bueno, a toda prisa para que se consigan durante el 2025? Aquellos que para ti son indispensables. Bueno, en términos globales, yo creo que para desde Data Canarias es indispensable ese crecimiento económico, Montse. Tenemos que trabajar en permitir un marco regulatorio en Canarias que nos permita crecer sin complejos, sin tapujos, con libertad, crear, que nos ayude a ser una sociedad más libre, y eso es fundamental, el papel que juega el tejido productivo, los autónomos y la economía. Buscamos cuáles son esos stoppers que están afectando a las empresas a la hora de ese desarrollo, medidas como menor burocracia, claro, agilización de los trámites y de los proyectos en la concesión para desbloquear inversiones, materia de digitalización, como hemos hablado, cómo ayudar y concienciar para avanzar en esa materia, financiación, pues todo lo que son ese análisis que es un análisis 360 de cuáles son los principales obstáculos con los que se encuentran los autónomos para su desarrollo. Pedro, pues de esta entrevista me quedo con varias cosas, pero esa necesidad de consolidación y de crecimiento del autónomo y de la empresa canaria, y esa digitalización y esa mejora de la competitividad a la que nos tenemos que enfrentar y buscar soluciones, no solo desde la parte privada, sino desde la parte pública, a través también de esos entes como son las organizaciones empresariales, que son interlocutores y un espacio de debate fantástico. Pedro, muchas gracias por compartir este rato con nosotros, y espero que en el 2025, a finales, cuando repitamos una entrevista, podamos hablar de mejora de datos y de la consecución de todos estos objetivos. Muchísimas gracias a ti, Montse. Eso esperamos, porque el crecimiento de los autónomos es el crecimiento de Canarias, y si queremos una Canarias y una España digital, necesitamos ayudar a esos autónomos a digitalizarse y que permita su crecimiento. Así que mil gracias a ti siempre por estar presente, y espero verte muy pronto. Así será.